El 22 de diciembre de 2016 tuve el gusto de conocer por primera vez al maestro Emiro Garzón. Sus bellas esculturas, sus llamativos bocetos y su don de gentes nos cautivaron. 2 años después volví a riesgo de perder mi tiempo, pero nada de eso. Con su característica sencillez y amabilidad, nos recibió en su hogar taller para abrir una ventanita de su alma y dejarnos ver una parte de su vida como artista. Muy buenos días, maestro Emiro Garzón, ¿verdad? Muy buenos días, mi querido periodista, gracias por invitarme. Bueno, imagínate que no soy periodista, soy profesor de filosofía. Ah, qué cosa tan buena, me gusta más la filosofía. Ah, qué bueno, me fascina eso. Maestro, mire, hace 2 años lo visitamos por recomendación, yo no conocía su trabajo, de hecho me doy cuenta que en Colombia es poco conocido, pero muy destacado en el extranjero, Sí. más reconocido aquí en el Huila. Entonces tengo el honor de entrevistarlo para el canal Pensar y Creer. Ah, qué bonito. Maestro Emiro Garzón, gracias por brindarnos su valioso tiempo. Hablemos de usted. Por las historias de los colonizadores de nuestra época, después del 48 que se inicia la violencia, muchos campesinos buscaron refugio en el Caquetá. Mi padre buscó en Belén de los Andaquí, en un sitio llamado Aguascalientes, entre Belén de los Andaquía y Morelia, Caquetá. Ahí hizo una chacra él, ahí nací yo, nació otro hermanito que murió allá, pero nos sacaron como de 3 años para el Huila. Todo el recorrido estuve en el Huila hasta que ya tuve como unos 16 años y emigramos para Pereira. Ahí empezó mi fiebre por el arte en Pereira. Yo hacía unas artesanías, pero empecé a leer los magazines de la prensa nacional que eran muy intelectuales. Había mucha pintura, había mucha literatura. Y los sábados había algo que era muy interesante, que en el periódico El Tiempo sacaban unos métodos de dibujo, aprender a dibujar. Yo empecé haciendo ensayos y poco a poco me fui aficionando por el arte. Yo ya quería era como expresar algo. Había mirado la obra de Picasso, que Picasso todavía estaba vivo y hacía unas cosas impresionantes como niño. Me gustó cómo el ser humano llega a crear algo que no es real, algo que no copia. Entonces empezó la ilusión mía por no copiar. Hicieron una escuela de bellas artes, me inicié en esa escuela de bellas artes con profesores bien preparados, entre ellos Fanos, Venus Sánchez Suárez, graduado en la Facultad de Artes. Esa escuela lo único que me sirvió es buscar métodos de investigación, métodos de cómo podía yo seguir mi camino por cuenta mía. Yo me salí y empecé con la fiebre de literatura, de leer y leer, y menos hacer cosas, porque a mí me han infundido que primero teníamos que conocer antes para poder expresar. Fueron unos años de mucha investigación, de mucho colegaje con los de la Universidad Surcolombiana, la Universidad de la Amazonía que estaba naciendo en el Caquetá. Allá di clases, hice un monumento y me di la tarea de hacer obra pública. Yo tenía unos 26 años, yo creía que el arte tenía que ser público y que no tenía que estar decorando casas. Entonces empiezo a hacer obras como el colono en el Caquetá, el símbolo del Caquetá en este momento. Hago el campesino en Ovo, hago una obra en Yaguará, hago una obra en Neiva, 2 obras en Neiva. Me queda muy pequeño el Huila, me voy para Bogotá. En Bogotá hago una serie de obras en el Minuto de Dios alrededor del Museo de Arte Contemporáneo. Unas obras muy contestatarias, con una crítica al sistema,
De ahí termino esas obras y me vengo otra vez para el Huila, para los Juegos Nacionales que se estaban dando. Trabajo ahí como haciendo las carrozas y hago una obra del triunfo con mi política de obra pública. Entonces sigo haciendo obra pública y me vuelvo para Bogotá a seguir estudiando, lo más era investigando sobre el arte moderno, sobre el arte latinoamericano. Empiezo a estudiar bronces, empiezo a investigar a la cera perdida. ¿Cuál fue el material usado durante la primera etapa de su vida como escultor? Era un material que yo había inventado para que saliera muy cómodo, que era papel periódico podrido y sacaba fibra de ahí, cementos, arcillas y con eso y mucha malla y mucha varilla. Así fue dando obras que todavía se conservan porque eso iba creando una fibra y no tenía que hacer moldes sino hacer directo. Lo único que pasaba era que los dedos vertían sangre modelándolo con ese cemento vivo. Entonces ya llegó el momento que me pongo a mirar las fundiciones de Bogotá. En Bogotá la cera perdida venían de Italia en un curso de 15 días y eso venían ya contratados con la Universidad Nacional o alguna cosa. No tuve acceso a eso y a mí se me hizo que ese curso no servía. Yo miré la fundición, que eso era mucha investigación. Ahí logré conseguir libros, dibujos del maestro Luis Alberto Acuña, que tenía unas gráficas cómo los indígenas desenceraban y cómo eran los chamotes de los indígenas. De ahí me tomo y sigo investigando y empiezo a hacer obra pública en Bogotá, el monumento a Pardo Leal, que eso fue un logro impresionante. Me conozco entre un grupo de intelectuales, me invitan a exponer en Bogotá, me invitan a Medellín, expongo en Medellín, expongo en galerías, expongo en Cali, ya viajo al exterior, viajo a Nueva York, pero por invitación de los venezolanos. Llega el momento que toda la obra se vendía en Venezuela porque Venezuela estaba muy bien y mi obra empezó a gustar en la segunda etapa de mi obra, que es la obra de mujeres, obras de neofigurativo. O sea, su primera etapa se caracterizó por la escultura en cemento, papel podrido y malla. Sí. ¿Su segundo momento es el neofigurativo femenino en bronce a la cera perdida? Eso poco a poco voy desarrollando hornos en Bogotá. Era muy estrecho, era difícil porque hasta para conseguir el material, porque era aceites y eso ya está prohibido utilizar aceite quemado. Pero sigo yo trabajando, hago una serie de obras, hago el Cristo de Peñón Redondo, una obra de 14 metros a la cera perdida, hago obras para Bucaramanga, grandes, hago obras para la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, expongo en Friburgo, Suiza también, hago 2 exposiciones en Quito, Tamba, Estados Unidos, Puerto de la Cruz, Venezuela. Hay una crisis, todo el país emigró otra vez al Huila, dejando el taller en Casablanca, Suba, y yo me vengo para Neiva unos tiempos, todos unos días y me vuelvo para Bogotá, pero siempre investigando sobre cera perdida, sobre textura, sobre semillas quemadas y pasadas al bronce. Me gano una licitación para el Caquetá, los 25 años del Caquetá, y hago 3 esculturas, una en bronce y otras en ferroconcreto. Hago la obra Pentagrama Musical en Neiva y me quedo en La Jagua. Aquí vi el lugar muy apropiado porque era muy tranquilo y se empieza a desarrollar el taller. Creo una especie de taller escuela para enseñar las técnicas de fundición a la cera perdida, pero a mis mismos obreros. A mi hermano ya era especialista, se ha ido desarrollando, ya llevo 11 años en La Jagua y desarrollando. De aquí se han hecho obras como es una para Valledupar, otra para Pereira, grandes. Se hizo otra para Panamá, ese se hizo antes de venirme para La Jagua.
Y aquí la obra que estoy haciendo todos los días, están saliendo cosas de formato pequeño, que son, estoy llevando a cabo elementos del aire, obras muy dinámicas, casi que flotan en el aire. Eso es lo último que estoy llevando a cabo. Veo algo interesante en su narración. Constantemente se está refiriendo a la lectura y a la investigación, lo cual me parece que desmonta el mito según el cual un artista es puro espíritu libre y creador, que no necesita de la investigación. Sí, eso cuando se abrió la Escuela de Bellas Artes, entraron en Neiva 270 alumnos, señoras, señores, y todos porque querían, cuando los profesores que eran muy dialécticos, empezaron a hablar de la Ilíada, a hablar de filosofía, a hablar de historia del país. Entonces se fueron emigrando y no quedamos sino nueve en Neiva. 9 porque ellos querían que era para hacer cosas, como una especie de costurero. Entonces los profesores eran muy duros. En la época del 70, que para ser intelectual tenían que ser dialécticos, tenían que leer, o si no, no valía la pena. Entonces a mí me tocó esa época tan dura, que era muy autocrítica de todo. Ahí fue donde eso me sirvió Bellas Artes, a mí no me sirvió porque el profesor mío decía, para hacer figura busque un artesano para que se las haga y usted piense, es mejor que usted piense. Para hacer cosas eso ya no es, ahora hay que pensar antes de ponerse a crear. Y entonces yo hago la maqueta pequeña y tengo un hijo que me la desarrolla. Yo hago la maqueta con mucho análisis y sigo con grandes personajes como William Ospina, que ha escrito sobre mí, o grandes intelectuales que han escrito sobre mi obra, que me siento un poco identificado porque eso es lo que yo he luchado, un poco de cultura para poder expresar mi obra. ¿Cómo influye el arte en el cambio de pensamiento de un país? Sí, mire, por eso es que se llama cultura, ¿no? Porque el artista es un mensajero de la cultura. El artista no hace objeto, él propone, crea sensibilidad que hace parte de la cultura, enseña que el ser humano no es solamente comer y dormir y adinerar, sino que necesita como esa armonía, la buena música, la estética, para tener una identidad cultural. Y un país, si no tiene su símbolo, que le dé esfuerzo, que le dé identidad, no es nada. Somos todavía muy primitivos si no tenemos algo que nos identifique con sus símbolos, y así es el arte. Eso tiene mucho que ver para el engrandecimiento de un pueblo, sus símbolos y su cultura. Sabemos que un artista deja en cada obra un pedacito del alma, pero entre sus obras ¿hay un hijo preferido? Yo tengo una obra que quiero que conozcan en la Universidad de la Amazonía, ¿no? La hice allá casi que gratis. Yo daba clases para poder financiarla y los alumnos me ayudaran a hacerla. Se llama El hombre y la ciencia en la Manigua. Queda intacta como la hice, ya tiene más de 25 años. Esa obra marca todo un hito de la historia del Caquetá, cuando estaban bombardeando la selva por las confrontaciones armadas. Y esas manos, esa selva que pide auxilio, esa selva que camine, esa selva, esos pies que parecen troncos, pero son pies y no son pies, son manos y son ramas pidiendo auxilio, se retuercen de dolor. Esa obra me encanta porque me sigue identificando qué es el progreso y qué es la súplica para que el ser humano tenga otra identidad de vivir, aparte de la gran violencia y de la gran confrontación técnico-moderna de las armas. Entonces,
yo quiero mucho esa obra. Ya vienen otras, por ejemplo, la interpretación de Los Potros, que es un poema de José Eustacio Rivera, que el poema dice así: atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen cimbrar sobre la sorda ruta los huracanes en su crin revuelta, atrás dejando la llanura envuelta en polvo alarve la servir enjuta, y en su carrera retumbante y bruta cimbran los pindos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el astral peñasco, se oye un relincho por las altas rocas, entonces para el triunfante casco. Resomplan roncos ante sol violento y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. Es un poema hermosísimo de José Eustacio Rivera. Bello poema. Me encantó su sensibilidad. Un artista sin sensibilidad no es un artista. Sí. Le agradezco mucho, maestro, por el tiempo brindado al canal y por su legado al arte y a la cultura de esta nación. Sí, pues ahora sí. Bueno, ahora sí. La visita a la Jagua nos permitió ver sus árboles con brujas colgantes de caderas pomposas, la amabilidad de los huilenses, la sabiduría ganada con los años, el esfuerzo, la laboriosidad y la humildad de un artista colombiano como lo es el maestro Emiro Garzón. Recuerden, amigos, suscríbanse al canal Pensar y Creer y denle me gusta al video. Gracias.